conferencia que vamos a tratar el tema de construcción conectada, transformando proyectos con Autodesk en Construction Cloud, y nos acompaña Bysoft Latam. Inicialmente va a estar hablando el ingeniero Germain, al cual pues ya le doy paso. A todos bienvenidos por su asistencia. Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a Fabián de Bysoft, del equipo Bysoft que nos acompaña en el día de hoy justamente para hablar de este tipo de soluciones a través de la nube, en este caso con la herramienta del sistema de Autodesk Construction Cloud y las múltiples soluciones que nos pueden presentar para quienes nos han acompañado en esos módulos de temas BIM. Hemos mencionado cómo es que se empiezan a utilizar, pues no, ya llevan un buen tiempo, pero empezamos masivamente a utilizarlos en proyectos de gran envergadura y de media envergadura, sobre todo en infraestructura y otras obras de proyectos verticales, el manejo de ambientes comunes de datos, CDEs, más otras herramientas que nos permiten salir de la oficina, de ir del trabajo a la oficina y desplegar nuestra información en campo a través de estos objetos inteligentes que podemos llevar a través del uso de la Internet y con estas plataformas que, como en este caso la de Autodesk, nos permite justamente empezar a integrar estos temas de campo, oficina y soluciones completas para los diferentes actores que participamos en estos proyectos. Habíamos estado justamente en esta evolución, en estas charlas de lo que es un CDE, de cómo se compone. Pues bien, los amigos de Bysoft nos van a estar comentando y contando con mucho más detalle y profundidad cómo es que se comporta esta herramienta, cómo es la solución, cómo podemos llegar a adquirirla y a usarla de manera legal, por supuesto, para todos los que estemos interesados en ese tema y sobre todo con la asociación. Entonces, con esta corta introducción le damos la bienvenida a Fabián, al equipo Bysoft, y a los demás pues les pedimos por favor muy atentos para con todas las preguntas que tengan, para que ojalá podamos con este espacio enriquecedor salir con la mejor información disponible para a futuro, cuando tengamos el siguiente que nos acompañe en el siguiente módulo, podamos recapitular también todo esto que traigamos hoy y lo podamos empezar a aplicar, que para quienes nos acompañen el cuarto módulo tiende a hacer esto, un módulo práctico de conocimiento de ambientes comunes de datos, donde obviamente ahí estará la solución de Construction Cloud. Sin más, Fabián, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Adelante. Hola, Germain. Muy buena tarde para todos. Muchas gracias por la invitación a ti y a todas las personas de ICON. Como bien lo mencionaba Germain, la intención del día de hoy es que conversemos sobre diferentes herramientas que nos pone a la mano el fabricante Autodesk en su línea de nube, denominada Autodesk Construction Cloud. La sesión va a estar orientada inicialmente en una presentación de nosotros como Bysoft, muy sencilla para que conozcan nosotros que tenemos para ofrecerles, y con base en eso la conectaremos en la discusión de lo que es Autodesk Construction Cloud y sobre sus módulos y su lógica de acceso. Siéntanse en la libertad en cualquier momento en la sesión de levantar la mano para generar algún tipo de pregunta y pues estamos para apoyarles, ¿vale? Confirmenme por favor en iniciar la presentación. ¿Ya tienen la pantalla? ¿Me confirman? ¿Se encuentran ahora? Sí, ahí te vemos. Listo. ¿Ya está pantalla completa? No te estamos viendo en pantalla completa. O sea, en modo presentación no estás. Ahora sí. ¿Ya está en pantalla completa? ¿Me confirman por favor si ya está? Okay. Sí, ya la vemos. Listo, entonces en ese orden de ideas, la intención es, como les comentábamos, hablar sobre construcción conectada, lo denominamos, lo bautizamos transformando proyectos con Autodesk Construction Cloud, de la mano de ICON más Bysoft. Mi nombre es Fabián Cortés, yo soy especialista en soluciones de ingeniería de arquitectura para Bysoft en Latinoamérica. De profesión soy arquitecto y tengo una maestría en gestión de innovación tecnológica, y de la mano pues de la organización hemos tenido la capacidad de transformar diferentes frentes y organizaciones a lo largo de Colombia, México y
y Brasil. Entonces, con esto queremos contar de una manera muy sencilla qué es Bysoft. Básicamente, Bysoft es una empresa brasileña de origen brasileño que opera en el área de tecnología hace más de 15 años. Nosotros tenemos la capacidad de ofrecer diferentes tipos de soluciones para hacer procesos de transformación digital orientados netamente a la mejora de las experiencias en los flujos de trabajo de nuestros diferentes clientes. Tenemos un punto muy interesante y es una línea de soporte y de comunicación para con nuestros clientes. Tenemos unas tasas de éxito en la línea de soporte del 87% en los toques en las llamadas y un 98% de nuestros clientes están satisfechos con los entregables para con ellos, tanto en la línea de consultoría y servicio como en la línea de entrega de software. En ese orden de ideas, pues también queremos mencionar que fuimos galardonados en diferentes frentes por el Financial Times, que es una organización del Reino Unido, en donde destaca nuestro valor. ¿Sí? La empresa nació en el 2010, nació en una casa de la mano del CEO Nelson Correa. En el año 2019 tuvo la capacidad de tener un reconocimiento para con Autodesk, en donde fue la organización que tuvo la mayor facturación trimestral en el territorio del Brasil, en el mercado del Brasil. Y en el año 2021 se presentaron diferentes tipos de premios, por ende le dieron la invitación directa de parte del fabricante Autodesk para que entrara a operar en Colombia. Y pues hasta la fecha somos un socio de categoría Gold del fabricante Autodesk. Esto nos permite poder compartir con ustedes pues la conversación con base en el portafolio de las soluciones de Autodesk. En ese orden de ideas también hay una misión, es muy sencilla, muy puntual. La intención de nosotros es comercializar soluciones que transformen diferentes tipos de empresas, valorando primordialmente las personas y mejorando el mundo. Y nuestra visión es transformar millones de empresas con nuestros conocimientos, ¿vale? Nosotros como Bysoft tenemos unos valores fundamentales que son innegociables en la línea de verdad, excelencia, ambición y en la línea de entrega de servicios, seguridad, en la nube y privacidad, en la línea de negocios digitales y las soluciones de nube como la que vamos a hablar el día de hoy. Al día de hoy tenemos un plan de expansión. En este momento nos encontramos con presencia en Colombia, Brasil, México. Tenemos estas especialidades hablando de la línea de Autodesk. Tenemos una especialización en infraestructura y una especialización en construcción. Esto nos permite pues dar un entregable satisfactorio a nuestros diferentes tipos de clientes. Y en Brasil tenemos una especialización de gobierno e igualmente de infraestructura y construcción. Y lo que queremos como Bysoft es seguir apalancando diferentes organizaciones y pues ya en el año 2024, en diciembre, nos dieron el go para estar en México y ya tenemos presencia desde enero de 2024. ¿Cuál es la intención de nosotros? Tenemos una propuesta de valor. El valor agregado está enfocado en las personas. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de la unidad de negocio de Bysoft tenemos las soluciones en building. Esto está orientado a las personas, a los seres humanos. Y las personas y los seres humanos hacen parte de diferentes tipos de elementos dentro de las organizaciones, ya sea personal administrativo de TI, personal del área BIM o personal contratista dentro de la organización. Esto es un poco de Bysoft. La intención era que conocieran quiénes somos y con base en esto ya entrar netamente al alcance de la presentación. Germain comentaba algo muy importante y es que en su momento se van a entregar diferentes tipos de formaciones. Las formaciones siempre van a estar orientadas a mejorar la eficiencia de las personas y claramente esto se va a traducir en mejores beneficios en las organizaciones a las cuales... Disculpa, Fabián, una cosita, es que se está escuchando un ruido atrás, como más personas y a veces no se escucha bien tu voz. Dame un segundo, por favor, de la revisión que tienen ustedes. ¿Me escuchan mejor? Hola, ¿me escuchan mejor? Bien, mejor. ¿Mejora? Ok. Qué pena con ustedes. Vale, en ese orden de ideas, ya entrando en la temática de la presentación, queremos hacerle una invitación a ustedes en el orden de que piensen cuáles pueden llegar a ser los beneficios como tal de gestionar estos proyectos en la nube, independiente de cuál sea su rol en la organización en la que hagan parte o si
con propietarios de las organizaciones, orientar la conversación en esa premisa. ¿Cuáles pueden llegar a ser esos beneficios de gestionar los proyectos en la nube? La intención es que con base en esa duda, pues gestionemos la presentación. ¿Qué queremos mostrarles el día de hoy? Un flujo de trabajo optimizado del sector de arquitectura, ingeniería y construcción, apalancados en las soluciones de nube de Autodesk. ¿Con esto qué queremos? Que las fases de planeación, diseño, construcción y operación de los diferentes tipos de procesos de ejecución de proyectos estén apalancados netamente en la gestión de la nube de Autodesk. ¿Cómo logramos esto? Básicamente teniendo en cuenta diferentes tipos de alcances en las diferentes organizaciones. Con las soluciones de nube de Autodesk tenemos la capacidad de planear, generar la gestión del diseño, la construcción y la operación de los diferentes proyectos a lo largo del ciclo de vida. Tenemos la capacidad de generar un accionable en las fases de planeación, entendiendo la lógica de planeación o planificación de la inversión del capital, la recopilación de las condiciones existentes, carga de información, por ejemplo, de fotogrametría o número de puntos, dependiendo del alcance al entorno común de datos, unas bases de diseño y una línea de base de costo o de cronograma. También tenemos la capacidad de hacer gestión en el diseño, en donde dependiendo del alcance que ustedes tengan en la organización, van a poder hacerlo de manera conceptual, preliminar, detallada o final. Y para el tema de la construcción, pues vamos a tener la capacidad de hacer como el tema de preconstrucción, construcción, comisión y entrega. Y por último, ya las personas que puedan llegar a tener esta capacidad, operar y mantener por medio del gemelo digital las diferentes tipos de entregables que tengan en el alcance de nuestras organizaciones. Todo esto va a estar organizado con la capacidad de cargar dentro de este entorno común de datos diferentes tipos de gestión de información a la línea de contenidos, de colaborar, de automatizar flujos de trabajo y pues tener un control y un cumplimiento de proyectos dependiendo de las metas que se den en los mismos. Es un punto muy importante y es que a medida que nosotros alimentemos el entorno común de datos vamos a tener la capacidad de capturar estos datos y utilizarlos a nuestro favor. Y también vamos a tener la capacidad de visualizar y analizar y optimizar diferentes tipos de entregables dentro de la plataforma. El entorno común de datos de Autodesk en las organizaciones va a permitir potencializar la gestión de contenido. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros bien hoy sabemos que la construcción es colaborativa, pero al día de hoy fragmentada. ¿En qué sentido? Tenemos diferentes tipos de frentes. Frente de diseño, frente de planeación, frente de construcción y frente de operación. ¿Sí? Hay diferentes generación de contenido y de información que independiente cuál sea el frente en el que nosotros hagamos parte, estamos compartiendo. Podemos enviarlo por correo electrónico, la información, podemos enviarla por medio de un SharePoint o de un Dropbox o de algún tipo de storage que tengamos en la nube, que no ha sido concebido netamente para proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Tenemos vías de comunicación como WhatsApp o diferentes tipos de frentes. Lo tenemos claro. ¿Nos estamos comunicando de manera colaborativa? Sí, pero estamos trabajando a modo de silos. ¿Cuál es la intención de este? Identificar que esto tiene un costo. Cuando nosotros tenemos una operación fragmentada, hemos detectado, que son indicadores basados en el Fondo Monetario Internacional, que los equipos al día de hoy tienen un 35% del tiempo de desperdicio en actividades no óptimas. ¿Esto qué quiere decir? Que no oriento la información y mi energía a generar verdaderamente valor dentro de la organización. En la línea de proyectos se ha detectado, basado también en informes del Fondo Monetario Internacional, que hay 280 millones de dólares en costos anuales al retrabajo en la industria que se originan por datos y comunicación que no son eficientes en la línea de proyecto. Y por último, en la línea o en el core del negocio, el 95.5% de los datos no están siendo utilizados en ingeniería y construcción. Este punto es muy importante. Tenemos una gran cantidad de datos que no están siendo utilizados y que están siendo utilizados con versiones que no son las actuales, y de la mano de este entorno común de datos vamos a tener la capacidad pues, de mejorar estos indicadores en cada una de nuestras organizaciones y así ser mucho más eficientes. Con base en esto, iniciamos como tal la conversación de lo que es el entorno común de datos de Autodesk denominado Autodesk Construction Cloud. ¿Qué es Autodesk Construction Cloud? Una plataforma de manera unificada que nos va a permitir entregar proyectos del sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Y va a impactar los frentes de diseño, de planeación, de construcción y de operación. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Independiente de cuál sea la organización en donde ustedes estén o el sector en donde ustedes estén trabajando, van a tener diferentes tipos de capacidades con los módulos que ya les vamos a explicar. En la línea de diseño, ustedes van a tener la capacidad de hacer la creación y la configuración de las líneas de diseño y colaborar en el diseño en tiempo real. En la línea de planeación, van a tener la capacidad de hacer procesos de coordinación, de modelar con condiciones, de hacer un tema de cuantificación
y también un tema de calificación. Para el tema de construcción van a tener la capacidad de hacer todo el tema de project management, evaluar temas de costo, seguridad y salud, y van a poder hacer el cierre del proyecto. Y para el tema de operación van a tener también la capacidad de hacer ese mantenimiento de las instalaciones generadas y pues tener un ciclo de vida de los activos operándolos dentro de la nube de Autodesk. Todo esto está basado en que ustedes van a cargar diferentes tipos de elementos o de archivos. ¿Qué van a poder cargar ustedes en el entorno común de datos de Autodesk? Modelos, dibujos, hacer gestión de incidencias entre los archivos que han cargado, generar especificaciones, solicitudes de información o RFIs por sus siglas en inglés, gestionar costos, temas de inventarios o de activos, carga de información a modo de ASBIN y cargar fotografías y videos. Dentro del de lo que yo les acabo de mencionar, hay muchos tipos de archivos. Es importante aclarar que ustedes van a poder cargar la cantidad que deseen de archivos porque el entorno común de datos de Autodesk no tiene ningún tipo de límite en cuanto a almacenamiento. Entonces, pueden llegar a hacer comparaciones si tienen sus organizaciones, por ejemplo, algún tipo de storage con límites y cruzarlo con la inversión que pueden llegar a tener cuando adquieren algún tipo de repositorio, en este caso el de la nube de Autodesk, ¿vale? Y esto se conecta con un elemento muy importante y es la capacidad que nosotros podemos llegar a tener de analizar toda esta información y estos datos que le estamos proveyendo al entorno común de datos en el sentido de me ayuda a ser eficiente en la ejecución de mis proyectos, pero también yo puedo hacer análisis de una manera informada con los datos que yo voy a poder extraer de esta información directamente con unos tableros que están preestablecidos en el módulo de Insight, o si ustedes desean también se puede extraer por medio de APIs a inteligencia de negocio, ya sea Power BI o Google Looker Studio o la inteligencia de negocio que ustedes puedan llegar a manejar, ¿vale? Estas son las capacidades que ustedes tienen al momento de integrar los procesos dentro de este proyecto, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos y cómo lo concebimos? Y es una invitación que le hacemos a todas las personas. Nosotros tenemos que tener la capacidad de digitalizar, de integrar la información, pero al mismo tiempo de optimizar nuestros procesos con la intención de ser mucho más competitivos y pues tener un margen de utilidad mayor, un retorno de la inversión basado en pues, los procesos que estamos proponiendo. ¿Con esto qué queremos? Mostrarles que la nueva posibilidad comienza con la construcción de una manera conectada. Todos estos equipos que están distribuidos, que hemos explicado, tenemos la capacidad de alinearlos y una vez alineados, tenemos la capacidad de que consuman la información desde un mismo y única fuente de información. ¿Con base en qué? Con base en los dibujos que yo puedo llegar a cargar o los modelos, dependiendo del alcance, estructurando qué equipos van a acceder a la información, qué inventarios voy a tener dentro del mismo, qué gestión de costos voy a poder también cargar, y todo esto orientado a una única fuente de verdad para extraer los datos a modo de insights. Esto que les estamos mencionando es la reconfiguración de lo que nosotros estamos identificando que podemos llegar a aportar en los diferentes tipos de negocios, ¿sí? Ahora bien, hablando netamente de las soluciones de Autodesk, en este momento ustedes están viendo las soluciones de Autodesk en la nube. Existen 4 módulos al momento con distribución en Colombia. Tenemos Autodesk Docs, tenemos Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk BIM y Autodesk Tape. Por temas del alcance de la presentación, al día de hoy les vamos a explicar estos 3, de la mano del equipo de Marcela y de las personas de ICUN. Si tienen algún tipo de duda o requerimiento, también pueden resolver si necesitan ver otros tipos de módulos, ¿vale? Dentro del módulo de Autodesk Docs tenemos un submódulo que se llama Document Management. Es toda la estructuración de carpetas y subcarpetas que tenemos para poder cargar la información. Es el módulo más básico, pero el más potente y transversal dentro de la generación de los proyectos, ¿vale? Seguido a este tenemos un módulo que se denomina Autodesk BIM Collaborate Pro. Está orientado netamente a la fase de diseño. ¿En qué sentido? Yo voy a tener la capacidad de hacer una colaboración en diseño, detectar de manera automática colisiones, agregar los modelos de una manera federada y hacer una gestión de incidencias. Todo esto apalancado claramente en el módulo de documentos que se incluye en Autodesk Docs. También tenemos acceso a una solución que se llama Autodesk Fit, que está netamente concebida para procesos de obra, en donde podemos hacer la cobertura o el project management de la ejecución del proyecto, hacer un tema de revisión de calidad del proyecto, temas de seguridad, cierre del proyecto y gestionar información en la lógica de costos y también horizontal con el tema de gestión de documentos. Y por último hay un tema de Autodesk Takeoff o el despegue del proyecto, en donde vamos a tener la capacidad de hacer mediciones en la lógica de la misma.
Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto porque cada uno de estos productos son los que ustedes no seguramente van a escuchar o han escuchado en la línea comercial o en requerimientos que los clientes les están diciendo. Pero dentro de cada uno de estos productos existen unos módulos que son los que verdaderamente dan sentido a la ejecución de los proyectos en la nube de Autodesk, ¿vale? Si tienen algún tipo de duda, porque nos ha pasado con algunos clientes que sus contratistas o subcontratistas les están exigiendo algo, o que tienen clientes que les están exigiendo algo, sientas en la total libertad de levantar la mano para el equipo de y para nosotros, en el sentido de darles orientación de qué módulos son los que necesitan y asimismo traducirlo con la necesidad del software. Somos empáticos en eso. Acá lo más importante es el flujo de trabajo con el que yo trabaje con mis herramientas, más no la herramienta en sí, como el software visto de una manera individual, ¿vale? ¿Qué queremos resolver y que se ha venido resolviendo a lo largo de los años de la mano del entorno común de datos de Autodesk? Diferentes tipos de retos que se están presentando. En este momento tenemos márgenes estrechos, tenemos unos cronografos mucho más apretados y más estrictos. Tenemos información en diferentes fuentes de información o en silos. Tenemos escasez de diferentes tipos de trabajadores cualificados para gestionar los proyectos en diferentes tipos de herramientas y plataformas. Tenemos una necesidad también de equipos distribuidos en diferentes frentes a nivel mundial y tenemos diferentes tipos de incertidumbres dependiendo del nicho en donde nosotros trabajemos y operemos. Entendiendo esa lógica, tenemos claro que las necesidades están cambiando. ¿Qué queremos? Que siempre haya una continuidad en la comunicación y en la gestión del proyecto y también queremos que se dé una visibilidad a la gestión del proyecto independiente cuál sea la persona que esté generando la actividad en el proyecto. Y por último, queremos tener una claridad. O sea, es claramente posible que tenemos la capacidad de generar esa información de manera limpia y sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, queremos hacerlo por medio de una gestión del cambio en el sentido de la cultura organizacional que tengan los diferentes tipos de compañías. ¿En qué sentido? En que aumentemos la colaboración, en que tengamos una única fuente de verdad, en que la experiencia 2D y 3D sea conectada, en que tengamos una mayor precisión de datos, que sea aumentada y que sea estandarizada la información que consumimos por medio de una digitalización. Ese es el deseo y lo que hemos logrado también con los diferentes clientes en donde hemos estado inmiscuidos. Ahora bien, ¿cómo vamos a superar estos desafíos? Con diferentes tipos de estrategias en donde, por medio de la detección automática de conflictos, por medio de la administración en un orden lógico en gestión de proyectos, por medio de este entorno común de datos que estamos mencionando, pues tenemos la capacidad de centrarnos en los enfrentamientos de alto valor o en los objetivos de alto valor, en donde tenemos también la capacidad de visibilizar el diseño en la línea de cambio, cómo va transformándose ese diseño para poder llegar a mejorarlo con los diferentes especialistas y colaborar de una manera continua. Ese es el reto y es lo que estamos respondiendo con las soluciones, ¿vale? En este caso ya voy a entrar puntualmente a explicar el alcance de la herramienta. En este caso voy a iniciar en la lógica de BIM Collaborate Pro con el módulo de documentos y los submódulos que tienen inmersos. ¿Qué queremos mostrar de la mano de BIM Collaborate Pro? Primero que hay unos beneficios para el rol cual sea en la organización. Hay un rol que es el propietario de la organización que tiene la necesidad de generar valor en su empresa. ¿En qué sentido? En que él desea reducir el retrabajo, en que él desea aumentar la cantidad de proyectos que se cierran de manera exitosa y también quiere mejorar la relación entre lo que se planea con lo que se ejecuta en la línea del cronograma y también quiere reducir el costo, pues que no es recuperable de diferentes tipos de procesos que tenga la organización. Ahora bien, para el usuario potencial puede llegar a ser, puede ser llamarse BIM Manager o BIM Manager o un usuario de tecnología, ¿sí? Va a tener la capacidad de aumentar la calidad y la precisión de los datos y de la información, va a tener la capacidad de ahorrar tiempo y va a aumentar en sí la colaboración en la línea de proyectos, ¿sí? ¿Cuál es la intención de nosotros al detectar estas bondades? Pues primero determinar que de la mano de Autodesk Docs podemos cargar la información, como les digo, es de manera transversal, y en ese orden de ideas pues tenemos la capacidad de cargar los modelos, los archivos que estamos hablando en este caso. También tenemos la capacidad de acceder a la información en ese orden lógico y también tenemos la capacidad de administrar. Ahora bien, hablando de las capacidades como tal de BIM Collaborate Pro y los flujos de trabajo que podemos hacer con la herramienta, tenemos la capacidad de
en el módulo de documentos generar los diferentes tipos de flujo de trabajo. ¿En qué sentido? Control de documentación, versionamiento de los documentos que publiquemos y aprobación de los documentos que estamos trabajando. También tenemos en la línea del módulo de diseño, y este punto es muy importante. Estos son los módulos que verdaderamente ustedes van a comenzar a trabajar, hacer el tema de revisión de la constructibilidad y la visualización de los cambios. Esto se conecta, y más adelante lo van a ver, con el uso de herramientas que generan contenido, como puede llegar a ser Civil 3D, Revit o Plan 3D. Y en la línea de coordinación vamos a tener la capacidad de coordinar el modelo, hacer como tal esa revisión también de constructibilidad y hacer una revisión a la calidad de la planeación, gestionando la información por medio de las incidencias. Como les mencionaba, todo esto va a estar transversal a estructuración de carpetas y control de permisos, flujos de aprobación y de la norma en cuanto a permisos sobre el módulo de documentos. Entrando puntualmente en la herramienta, ¿ustedes qué van a poder hacer dentro de la gestión de información en vinculado? Agregar modelos, detectar de manera automática colisiones, van a poder hacer una gestión de incidencias, van a poder visualizar los cambios y hacer ese tracking o ese seguimiento a la información que cargan y como tal pues acceder al document management o al módulo de documentos en el entorno. En este caso, ustedes están viendo una pequeña demostración en donde yo cómo puedo agregar los modelos en la lógica del entorno común de datos de Autodesk. Diferentes tipos de elementos, como en este caso puede ser el tema de estructura, arquitectura o MEP, puedo cargarlos dentro del entorno común de datos y comenzar a visualizar cuáles son los diferentes tipos de retos que yo pueda llegar a tener cuando los conecte. En este caso, yo estoy viendo ya segmentada la información y puedo llegar a tomar decisiones. Puedo guardar esta vista, por ejemplo, y comenzar a consumir la información y a gestionarla para que quien corresponda tenga la capacidad, pues, de hacerse cargo del elemento, ¿vale? También, ¿qué podemos hacer? Hacer una configuración de detección automática de colisiones. ¿Cómo lo hacemos? Con los modelos que hemos cargado previamente, tenemos la capacidad de hacer esa detección automática de colisiones. Independiente cuál sea el modelo o el frente que tengamos en la realidad, podemos cargar los modelos y por medio de diferentes tipos de tolerancias determinar cuáles son los conflictos que se están presentando en este momento en la plataforma. ¿Cómo lo podemos hacer? Categorizando por grupo, categorizándolos por algún tipo de tolerancia en las colisiones y con base en esto pues podemos tomar decisiones para poder trabajar de la mejor manera. ¿Sí? Como lo están viendo, funciona con unos parámetros de color en donde el color rojo es el que está mostrando el elemento que se está colisionando con otro tipo de elementos. ¿Qué podemos hacer también? Vamos a poder hacer una gestión. Cuando detectemos como tal la colisión, por ejemplo, estamos teniendo acá una colisión entre un muro de un tipo y otro de otro tipo, generar la clasificación del mismo, si es una incidencia, asignársela a alguien, darle una fecha de vencimiento a la incidencia, gestionar la incidencia en la línea de poder asignarla a una empresa, a una persona o a un rol, ¿sí? Y esto pues me va a alimentar mi dashboard dentro de la generación de proceso de trabajo, ¿sí? También alineándonos con el tema de la visualización de los cambios y de esa gestión o de esa revisión en los cambios, ¿sí? Están viendo ustedes en este caso una demostración de yo cómo puedo consumir la información en una línea de tiempo y poder tomar la decisión de qué y a quién le asigno la gestión de información. Y funciona con parámetros de color igualmente, en donde en amarillo ustedes van a ver la información que se modificó, en rojo la información que se removió y en verde la información que se adicionó. Esto es muy potente al momento de hacer esa gerencia en las fases de diseño, ¿vale? Y con estos parámetros de colores voy a poder orientar mis energías a determinar cuáles son los mejores flujos de trabajo, ¿vale? Y el elemento transversal. El elemento transversal en este caso es el módulo de documentos en donde por medio de una estructuración de carpetas y subcarpetas ustedes van a poder cargar la información que alimente los flujos que les estaba mencionando, les estaba explicando anteriormente. Ustedes en esta imagen están viendo la estructuración de carpetas, los módulos que están en este momento disponibles dentro de ese mismo módulo de documentos con un proyecto particular y la estructuración de yo cómo puedo llegar a configurar los permisos para que cada persona consuma información dentro de esa estructuración de carpetas. Con esto, ¿qué queremos decir? Que con Autodesk Vinculable Pro ustedes van a tener la capacidad de ingresar a los módulos de documentos, al módulo de diseño y al módulo de coordinación
con cada una de las habilidades que acabamos de mostrar, apalancándonos por medio del Cloud Worksheet. Básicamente, ¿esto qué es? Es la capacidad que tiene la nube de Autodesk Construction Cloud de conectarse con cada una de estas herramientas de generación de contenido. Ustedes pueden hacer carga de información sola en el módulo de documentos si quieren tener ese alcance por medio de estos elementos, o si quieren hacer temas de gestión de trabajo en tiempo real, pues irse un poco más allá y de la mano de BIM Collaborate Pro acceder a esa información, ¿vale? Este punto es muy sencillo, pero también es muy importante que las personas lo tengan en cuenta al momento de tomar la decisión en dónde voy yo a invertir mis recursos de energía y económicos para generar nuevos procesos en cuanto a la generación de proyectos, ¿vale? Acá vamos a ver una pequeña demostración en donde nosotros, como de la mano del archivo, de la herramienta de Revit, tenemos la capacidad de configurar la carga de la información. Cuando nosotros tenemos este Collaboration for Revit activado, tenemos la configuración, la capacidad de configurar los modelos, por ejemplo, sin con inversión o con el modelo central, cargando esa información en los diferentes tipos de repositorio de información. Una vez tengamos esta generación de carga de información, podemos ingresar directamente al repositorio de información que se va a conectar con la nube. Cuando me conecto con la nube, pues tengo la capacidad de visualizar estos elementos. En este caso estoy viendo los paquetes que el equipo de arquitectura en su momento ha publicado, y puedo consumir la información de manera completa o de manera parcial. Cada una de las hojas que yo tenga en Revit la voy a poder visualizar en este elemento, y no tengo en este caso la herramienta de Revit. Estoy haciendo una conexión y una visualización. Ahora, puedo llegar a cambiar el rol o el perfil. Tengo también la capacidad de ver, como si yo estuviese en el rol de estructuras, por ejemplo, qué información cambió arquitectura o qué modificó. En este caso, en el parámetro en color amarillo están mostrando la información que cambió. Y con esto, cargarlo en el módulo de coordinación para que de manera automática, con las tolerancias que hice, pues me muestre cuáles son los elementos que están colisionando entre sí. Y con esta información poder asignar estas incidencias a quien corresponde, como se lo mencionábamos en la explicación, en la demostración, ¿sí? Una fecha de inicio, una fecha de finalización, y pues puedo tener una visualización completa de estos elementos. Acá en este caso, yo asigné esta incidencia, le dije, venga, por favor, haga esa actualización. Esa persona hizo la actualización, cargó este modelo, y ya cuando yo, que hago parte del equipo de estructuras, visualizo ese paquete que se cargó, pues ya me doy cuenta que en este caso ya la colisión que yo le asigné pues está conectada, y puedo como tal cerrar esa revisión. Este flujo que ustedes acaban de ver, muy seguramente se ha presentado en muchos frentes de trabajo en sus organizaciones, y de la mano de estas herramientas van a tener la capacidad de tener esa trazabilidad de una manera integral, ¿vale? En este caso también podemos visualizarlo, pero de la mano de la lógica del equipo de estructuras, ¿sí? Podemos hacer la visualización de los diferentes tipos de elementos en la línea estructural o del medio estructural, y tener la capacidad de gestionar la información que necesitemos dentro del proyecto. Podemos guardar estos paquetes y hacer la publicación de los mismos para que todas las personas que estén dentro de la línea de tiempo tengan la capacidad de consumir la información, ¿sí? Y funciona con la misma lógica. Yo soy del equipo de arquitectura, entonces puedo consumir la información que el equipo de estructura publicó, ¿sí? Entonces veo que en este caso hay diferentes tipos de elementos de estructuras que han sido modificados con base en la línea de tiempo que hemos generado, y con esto pues tenemos la capacidad de generar diferentes tipos de revisiones, ¿sí? Independiente cuál sea nuestro frente, si es un equipo MEP, si es un equipo de arquitectura, si es el equipo de estructura, vamos a poder cruzar esa información y pues poder tomar decisiones de manera informada basado en los datos que tenemos, ¿vale? Ahora, dentro de la línea de coordinación sobre modelos, cuando yo tengo la capacidad de visualizar diferentes tipos de elementos cargados previamente en el entorno, puedo tener la capacidad de cruzar la información. Si ustedes están viendo, esta es una cantidad de información considerable en la lógica de generar contenido. O sea, toda la información que pueda llegar a tener la línea de MET y la línea de estructuras puede llegar a tener diferentes tipos de detección de información o de colisiones. Yo lo puedo generar, identificar, publicarlo, y una vez guardo yo esa publicación, los equipos, independientes cuáles sean, van a tener la capacidad de gestionarlos, ¿sí? Esta notificación se puede hacer con base en las vistas que
que estamos viendo y pues podemos llegar a controlar cada una de estas vistas en la generación y la ejecución del proyecto, ¿sí? Y con base en esto, pues tomar decisiones, seleccionar el elemento, generar y también tener la capacidad de determinar si es o no es una incidencia, enviársela a la persona que deseemos y con base en eso comenzar a ir filtrando. En este caso, pues sí es evidente que es una incidencia por temas de colisión en donde yo debo generarla y volver a hacer el proceso. Es un proceso de repetición para seguir afinando la mayor cantidad de reprocesos y de colisiones y tener un entregable pues deseable al momento de pasar a las fases de obra, ¿vale? Esto que les acabamos de explicar es la línea de Autodesk por ahora y todo, ¿vale? En donde tenemos los módulos que les preguntamos, documentos, diseño y coordinación, ¿vale? Vamos a ingresar a la solución de Autodesk. En este caso, la solución de Autodesk, como les mencionábamos, está netamente constituida para procesos de gestión en obra, ¿ok? Y funciona con la misma lógica. Módulo de documentos como gestión de información transversal, gestión de información por medio de Insight y administración del proyecto, ¿vale? ¿Qué podemos hacer por medio de Autodesk? Básicamente, el módulo de documentos, acceder a un módulo de costos en donde podemos cargar los diferentes tipos de presupuestos para visualizarlos, hacer un tema de gestión de proyecto en donde por medio de solicitudes de información, de transmisiones, de reuniones, o sea, estos comités de obra los podemos generar en esta misma línea y de reportes diarios a la línea de las bitácoras diarias de obra pueden ser generadas en la virtualidad y tener muchos beneficios en la misma línea. En la línea de calidad podemos tener también acceso a la planeación de calidad, hacer temas de listas de verificación y chequeo y gestión de las incidencias. Y en la línea de seguridad, hacer la misma ejecución. Lógica de planeación, entrenamiento, observación e inspección en las líneas de seguridad. Y podemos cerrar como tal el proyecto, independiente pues cuál sea el elemento trabajado. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar directamente de la gestión de documentos. Control de documentos, aprobación de documentos y control de versiones de documentos. ¿Cómo lo hacemos? Como lo estamos viendo en este momento en pantalla. Una estructuración de permisos en donde cada persona, rol o administrador tiene la capacidad de ver, crear, editar o gestionar completamente cada una de las carpetas, ¿vale? También, ¿qué podemos hacer? Visualizar cada una de las versiones con unas capacidades de comparación, ¿sí? En donde por parámetros de color, en este caso yo puedo visualizar este sheet en donde la versión A tiene información con un color rojo y la versión B con un color azul y contrasto con la información que se ha modificado, ¿vale? Estoy hablando de un plano. Hay un tema de aprobación de documentos que es muy valioso y es generar flujos de aprobación para determinar que una labor haya sido correctamente ejecutada. Estos flujos de aprobación, dependiente de cuál sea el trabajo que se están realizando, da mucho sentido. Puede estar orientado a temas administrativos, a temas de diseño, a temas de procesos en obra, está incluido en el módulo de documentos y da mucho valor al momento de consumir la información. Hago un ejemplo sencillo. Si yo tengo que tener aprobación de 2 personas en la realidad, normalmente lo hago por medio de un correo electrónico. Con esta herramienta yo puedo generar que en un proceso de aprobación de 2 pasos, lo apruebe Fabián, lo apruebe Germain y una vez estén aprobados por ellos 2, sea publicado en una carpeta que va a ser consumida esa información, por ejemplo, por el equipo de IQ, que sea el cliente que va a consumir esa información. Esto que les acabo de decir, pues nos permite tener un control total de la información que está en esa carpeta, ¿sí? Las personas que en el ejemplo que les estamos diciendo de IQ consumen esa información, tienen la certeza y en ocasiones ni siquiera tienen conocimiento de quién aprobó para llegar allá esa información. Pero nosotros, viendo la gran foto del proyecto, tenemos la certeza que Fabián y Germain aprobaron para que el equipo de IQ consuma la información en esa carpeta, en el informe común de datos. Es un flujo, una herramienta muy poderosa que ustedes pueden llegar a comenzar a intentar ponerla en cualquier flujo de trabajo y les puede llegar a dar mucho sentido y valor. ¿Vale? Ahora bien, dentro de la configuración de la gestión del proyecto, ustedes van a poder hacer las solicitudes de información a RFIs, los submittals, las reuniones y los reportes diarios de bitácora. Esto, ¿cómo lo puedo hacer? Pues netamente los RFI los puedo crear directamente desde mi dispositivo móvil o desde mi herramienta computador de escritorio o portátil.
tengo la capacidad de crear ese paquete o esa solicitud como tal de RFIs y pues trazarlos, ¿vale? También puedo hacer envío de información en paquetes o submitas. Igualmente puedo generarlos por medio de mi herramienta de trabajo en computador, de escritorio o portátil. Y también puedo hacer esa misma gestión sobre los dispositivos móviles, sean tabletas o sean teléfonos celulares. Esto que están viendo acá es la configuración de cómo puedo yo llegar a gestionar un comité o una reunión de revisión de diseño en obra, por decirlo, o de diseño per se, con la capacidad de generar la configuración de la reunión o del comité, poner la fecha, quiénes asistieron, configurarlo con la línea del cronograma de obras, por ejemplo, cargar la información de las diferentes solicitudes de información o incidencias que se dieron en el pasado y asignarlas como tareas por medio de incidencias. Es tener toda la fuente de información para poder atarla y tener un argumento del por qué una tarea se está llevando a cabo en los tiempos adecuados o no se está llevando a cabo en los tiempos adecuados. Es muy valioso esto que yo les estoy diciendo porque normalmente los comités de obra quedan un poco sueltos o los comités de diseño quedan un poco sueltos hasta que nos envíe un correo y se haga seguimiento en las diferentes dependencias, sea en la obra o en la oficina de arquitectura o en la oficina de diseño de una empresa, ¿vale? Ustedes van a comenzar a ver cómo lo van a poder aplicar en cada una de sus organizaciones. Y también tenemos la capacidad de hacer una visualización en los reportes diarios. ¿Eso qué quiere decir? Las bitácoras de obra que nosotros manejamos, solo que va a estar en la nube. Tenemos la capacidad de cargar diferentes tipos de actividades o de trabajos hechos en el día, cargar materiales, cargar el equipamiento que utilizaron los diferentes tipos de cuadrillas, tener un control de horas laborales, tener también un control, es muy sencillo pero también muy potente, la capacidad de visualizar con base en las estaciones meteorológicas si verdaderamente llovió o no llovió. En nuestro país hay una precisión, digamos que intermedia, no es alta, pero nos va a dar sentido en tomar la decisión de este residente de obra o este gerente de obra que cargan estas bitácoras que pueden ser modificadas a mano, la información posterior a la ejecución de la actividad, y con esto pues tener certezas de verdaderamente cómo funciona el avance real en el proyecto. Es muy importante también tener en cuenta que esta bitácora se cierra a la medianoche del día. Si nos llegásemos a atrasar en la generación de la carga de la información, pues no vamos a tener la capacidad de modificar esa información y la intención de la bitácora es que esté actualizada para que, por ejemplo, el interventor verdaderamente nos dé la capacidad de hacer la firma o el recibo de satisfacción para cargar el pago de nuestros honorarios al ordenador del gasto, ¿vale? En un ejemplo muy sencillo. Para los interventores, ¿sí? Tenemos la capacidad también de ver una única fuente de verdad. Dependiendo de nuestro rol, vamos a verle el provecho que le podemos llegar a sacar a la herramienta. ¿Listo? Queremos ir entrando en un tema de cierre. Es mostrarles que las bondades de Autodesk, como lo ve BySoft en su línea de Building Solution, es una visión integral de proyecto, apalancados en software de nube, como está descrito acá, pero también con herramientas de generación de contenido. Y se conecta con el comentario que estaba haciendo hace unos minutos mi compañero Germain. ¿En qué sentido? Ustedes han tenido la capacidad de ver flujos en diferentes tipos de herramientas que están claramente en este ciclo de vida del proyecto. Pero la intención es que vean el potencial que, aparte de ser muy juiciosos en la generación del contenido con estas herramientas, es importante y muy relevante que esa información se comparta en una lógica dependiendo cuál sea el perfil de ustedes. Entonces, la invitación de nosotros es, independiente cuál sea el frente, si yo tengo un hecho de levantamiento de condiciones existentes, o diseño conceptual, o ingeniería de diseño, o trabajo colaborativo en nube, o yo estoy coordinando, o yo estoy en la línea de postventas o preventa, perdón, en la línea de renders de realidad virtual, o en el control de la construcción, o si estoy en una línea de fabricación dentro de los elementos de construcción, o si opero y mantengo el bien inmueble. Ustedes pueden tomar de la mano de los procesos que nos dan las tecnologías de Autodesk, sea de la nube o de herramientas de modelado, para generar los diferentes tipos de sinergias y así tener un éxito en la generación de esos proyectos, ¿vale? Esa es la invitación que teníamos y el deseo que teníamos de transmitirles a ustedes información, y pues en ese orden de ideas nos encantaría que nos comentaran
cuáles son los diferentes tipos de observaciones y abrir ese tema y esa discusión. ¿Para qué? Para de la mano de Germain y del equipo de iPhone poder entregarles a ustedes un portafolio de formaciones muy bien logradas que les dé sentido basado en lo que les compartimos el día de hoy y lo que Germain y el equipo de iPhone han compartido en el pasado. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fabián. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Gracias. ¿Me escucha bien, Alejandro Murcia? Sí, te escuchamos bien. Aparece como Project Management, no sale tu nombre. Disculpe. Sí, gracias. Bueno, tranquilo. Yo quisiera que de pronto nos dieran de pronto alguna información o lineamiento frente a, digamos, primero el tema de costos, que es a lo que pues me dedico en temas de ingeniería civil. Me refiero digamos, a dimensionamiento del costo de una implementación, digamos, básica, intermedia o completa, digamos, de todas estas soluciones que da Autodesk, y a qué empresas, digamos, o tamaños podría aplicarse, dado que pues el tamaño de nuestras empresas, la gran mayoría de las empresas en Colombia son medianas y pequeñas en el rubro de ingeniería civil y no podrían tener este tema de totalmente implementado. O de pronto también mi pregunta es ¿cuáles son las soluciones básicas que estas pequeñas empresas podrían implementar en sus desarrollos para poder sacarle, digamos, provecho a esta tecnología? Vale, claro que sí. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Alejandro. Alejandro, vale. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. ¿En qué línea? Los retos que tienen las organizaciones, sean grandes o pequeños, tienen factores comunes. Y si tú me preguntas en la línea que hemos generado de Bysoft, de sinergias con diferentes tipos de empresas, con diferentes tamaños y diferentes sectores, es muy importante atacar el tema de gestión documental. ¿En qué sentido? Ese es nuestro caballo de batalla para ingresar a la organización. ¿Por qué? Denme un segundo, ¿cómo? Gracias. ¿En qué sentido? En que independiente sea el tamaño de la organización, el módulo de documentos puede ser inmerso en procesos administrativos, en procesos de diseño, en cualquier tipo de ingeniería, en procesos de diseño, en cualquier tipo de especialidad o subespecialidad de arquitectura, en temas gerenciales, en temas gerenciales y en procesos de obra. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros les mostramos a nuestros clientes es muy importante el tema de gestión documental, porque eso nos permite permear la organización. Ahora bien, cuando yo permeo la organización, tengo la capacidad y la necesidad de cargar lo que yo genero, ese contenido. ¿Sí? Y ahí yo me puedo enfocar en generar las habilidades, primero de una conciencia muy buena que Germain ha compartido ustedes de la lógica de generar la información en un modelo de 3D o de Revit, que ustedes son expertos en esas líneas, ¿sí? Pero si yo tengo una lógica de modelado básica o mediana o avanzada, yo voy a potencializarla cuando cargo la información en este entorno común de datos y tengo la certeza y la configuración y un pensamiento estratégico que mi organización lo consume, ¿sí? Entonces, no es un tema de implementación BIM, ¿sí, Alejandro? Nosotros sabemos que esto hace parte de muchos procesos
pero cuando nosotros queremos mejorar y tener victorias tempranas, que es un indicador nuestro como lo hacemos en Baisoft, es apalanquémonos en la gestión documental y sobre ese apalancamiento tenemos la capacidad de mejorar muchos otros procesos y comernos ese pastel, por decirlo de algún modo, en fases que nos permitan visualizar mejoras en procesos pequeños, pero también con un norte claro de yo quiero mejorar el proceso completo de la oficina de diseño, de la oficina de presupuestos, de la oficina de factibilidad con cabidas, por ejemplo, ¿sí? En la oficina de ventas, en la oficina o en las gerencias o en las vicepresidencias, ¿sí? Eso nos va a ayudar mucho, ¿sí? Y es como nosotros hemos orientado a diferentes organizaciones de diferentes tamaños, de diferentes sectores, ¿vale? ¿Cómo se movió en el último? ¿Qué podemos hacer si gustas, Alejandro? De la mano de Marcela y de Germain, pueden enviarnos un correo electrónico y ponernos en contacto para ver esa sinergia y al mismo tiempo, pues, que ustedes puedan llegar a ver ese portafolio de cursos que se van a ofertar ya de uso de herramientas, que es muy importante, pasar de estas presentaciones que de la mano muy amablemente Germain, en este caso nosotros como Baisoft, hemos hecho, y que ustedes con las herramientas hagan los flujos en entornos reales, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. ¿Qué otra pregunta tiene? Estoy viendo en el chat preguntas vi una a las 5:11, qué pena, cuando estaba compartiendo la pantalla no estaba viendo estas preguntas. Dice, ¿qué software de Autodesk utiliza? No sé en qué proceso. Mostré temas de Autodesk Construction Cloud en los módulos de documentos, de diseño, coordinación y obra, ¿vale? Leo una pregunta, dice Michael Muñoz Sánchez, en su experiencia, ¿qué tipo de complicaciones o errores han observado al momento de implementar esta tecnología en cuanto a capacitación del personal? Es una muy buena pregunta. Las organizaciones deben tener la capacidad de poder mitigar la resistencia al cambio. ¿En qué sentido? Pueden existir miles de herramientas, Mike, y ya están inventadas, ¿sí? Pero tenemos nosotros como profesionales del sector, ya sea administrativos o activos como ingenieros o arquitectos, de interiorizar que las herramientas netamente son un medio, ¿sí? Y que el proceso de resistencia al cambio se vence cuando yo transmito de una manera real, con una visión gerencial, porque tiene que ir de ahí para abajo, el por qué yo voy a hacer un cambio en el día a día. Tenemos que tener la capacidad de generar esa ambidiestralidad. ¿En qué sentido? Yo sé, estoy seguro que la mayoría de personas que estamos acá, por ejemplo Michael, tiene que entregar el viernes el corte como lo ha venido haciendo siempre. Si no de Autodesk, por ejemplo, y en AutoCAD, ¿sí? Ahora bien, tengo que generar tiempo y es una línea de recursos humanos en donde yo le debo generar y disponer de mis horas laborales a mi personal para que se capacite, ya sea en las jornadas laborales o negociando con ellos, ¿sí? Es muy importante también tener en cuenta que esas jornadas de capacitación, no solo como capacitación, deben explicarse en un flujo de trabajo estratégico, no verlo como un silo. El equipo de diseño le voy a utilizar el módulo de diseño. ¿Por qué? Porque sí, no. Yo te voy a explicar y te explico organización, que al equipo de diseño lo voy a hacer la capacitación o la formación, porque él está conectado con el área administrativa que consume información de él, y ellos como equipo de diseño consumen información del administrativo, y también lo voy a conectar con el equipo de proceso no, ¿sí? Y si me voy más atrás, el equipo de licitaciones, también muy seguramente el equipo de conseguir los negocios tiene que consumir información que el equipo de proyectos tienen en el registro, por ejemplo, ¿sí? No va a tener la necesidad de cargar las capacitaciones de personas que no tienen la necesidad de adquirir ese flujo o esa habilidad en la generación del flujo, ¿sí? Segmentarlo con una lógica de foto grande del proyecto, de que se está capacitando porque hace parte de un proceso macro, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues tener la capacidad de analizar, ¿sí? Ese sería el principio.
y está pensándose el proceso en esa lógica para los cursos que queremos entregarles a ustedes en el grupo de trabajo. Otra pregunta, dice Fernando Obregón. Hay un archivo de tipo IFC que sirve para colaboración entre todos los interesados en el proyecto. Si usted lo utiliza, nos podría hablar un poco de ese archivo. El formato es un formato, así como tenemos formatos DWG, NWD, RTT, formatos de diferentes tipos de software, ¿sí? Este formato IFC es un formato abierto y está orientado a tener la capacidad de implementar diferentes tipos de contenido que se generan con otros fabricantes. En este caso, podríamos hablar de Graphisoft en la línea de ArchiCAD o en Bentley con los diferentes tipos de software que tiene, o en temas CAD, ZWCAD, que son chinos, cualquier tipo de software externo. Y en el caso de ellos, que también puedan consumir la información de Autodesk, porque los formatos de Autodesk también se pueden tener la lógica de generación en archivos IFC. No es de hablar un tema de exportación. Y podríamos tener otra clase completa o otra sesión en cómo impacta los procesos de trabajo con IFC, porque eso es un lenguaje. Cada software maneja un lenguaje. Entonces, si yo cargo, un ejemplo, un software exportado de ArchiCAD, solo exportando a IFC y lo meto en la nube de Autodesk, ese lenguaje tiene que tener al menos unas similitudes con el lenguaje de Autodesk. Entonces, no lo debo exportar o lo tengo que configurar para que se pueda llegar a extraer la información y consumirla en el entorno de Autodesk. Y a la inversa, si hago entender, podemos hablar de final. Es un tema que es muy apasionante, que en Colombia hay organizaciones que lo hacen bien, hay organizaciones que lo están intentando hacer y están aprendiendo, y pues podemos tener esa conversación porque es un tema de abrirnos a cualquier tipo de lenguaje, entendiendo el lenguaje, cualquier tipo de software, ¿sí? Se habla que debemos tener una mentalidad open, estoy completamente de acuerdo, pero el IFC no es exportar información, es entender ese lenguaje en base a las necesidades que yo tengo en el proyecto. Y lo podemos hablar sin ningún problema. Puede ser otro tema, se lee Germain, y lo conversamos. ¿Sí? No sé qué otras preguntas pueden llegar a tener o comentarios, si tienen. Germain y basta. Fabián, quisiera de pronto una pregunta para quienes nos acompañan. Es algo que usualmente termina siendo una inquietud general dependiendo del estado en el que nos encontremos, si somos estudiantes, si somos profesionales en desempeño, si somos profesionales en desempeño, pero también estamos estudiando. La casa Autodesk utiliza usualmente, o permite, no sé si es la palabra adecuada, una serie de licenciamientos a veces de corte educativo y otras pues son a través de la adquisición de las licencias comerciales. Me gustaría de pronto que nos pudieras contar o nos pudieras aclarar esa diferencia entre el uso de lo que es una licencia de corte educativo, una licencia de corte comercial, y cuándo es que yo, así esté trabajando, tengo derecho de pronto a solicitar un acceso a una licencia de corte educativo, y qué alcances podría tener en la misma y cuándo empezaría a ser una infracción como tal al uso de las mismas. Es algo que a veces por físico desconocimiento, no por una mala intención, caemos a veces en esas malas praxis del uso de estas herramientas. Entonces, de repente sería interesante que nos contaras ese tema. Y para cerrar, de repente, si yo estoy interesado en licenciarme con Bysoft, ¿cómo sería la manera de acercarme y de esa inversión me imagino que en dólares es que hablamos en estos momentos, en plata gorda, no en números cerrados? Esas inversiones de cuánto uno estaría hablando dependiendo de dos o tres de los paquetes que nos comentabas hoy, en cuánto rondan aproximadamente. Listo. Vamos a hablarlo en ese orden que me lo estás poniendo sobre la mesa. Ese tema del cumplimiento de Autodesk, creo que también podemos hacer otra clase, pero lo voy a resumir muy rápido. El licenciamiento de Autodesk está basado en unos frentes orientados a licenciamiento educativo, licenciamiento comercial y licenciamiento de pruebas, ¿vale? Voy a partir del licenciamiento educativo. Toda persona que esté haciendo un pregrado tiene la capacidad como estudiante de
una universidad o un instituto técnico o tecnológico de acceder al software de Autodesk de manera gratuita. ¿Esto qué quiere decir? Que esa persona con su carnet de la universidad, de su instituto de educación, lo carga en la plataforma de Autodesk Student, Autodesk lo revisa y le da respuesta y le dice, señor Fabián, tiene la capacidad de ingresar y acceder a la información de los diferentes softwares, ¿vale? Eso en el tema educativo como persona. Yo como institución universitaria, como institución educativa, también tengo la manera de acceder a ese software por volumen, ¿sí? Y tienen unas condiciones de uso dentro de muros, laboratorios. En el laboratorio de diseño de la Universidad X, del SENA o del Instituto Técnico X o Y, puedo yo configurar como ese personal de TI que apoya al área de curso de AutoCAD en la Universidad X, ¿sí? Configuro, cargo la información del programa y Autodesk me da la respuesta y yo tengo esa base de N cantidad de asientos para asignarle a mis estudiantes en esos entornos, ¿vale? Esto que estoy diciendo es muy importante porque netamente educativo. Nosotros no podemos hacer uso de licenciamiento educativo en un entorno comercial. Un ejemplo que sucede mucho y lo cito con esas instituciones educativas. Puede que las instituciones educativas en su departamento de mantenimiento tengan la necesidad de usar el software de Autodesk y ven que en el aula de diseño o en los laboratorios hay este software y es utilizado en el mantenimiento del campus, por ejemplo, en alguna reforma. Autodesk tiene la capacidad de penalizar a estos usuarios. Me hago entender, en este caso, a la universidad. Que le está diciendo, señora Universidad X, Instituto Y, usted está utilizando un software que es educativo en un entorno comercial. Porque usted vende pregrados, posgrados, y para mantener su infraestructura tiene que pagar por ese mismo software en el entorno comercial. Esa es una explicación muy larga, ¿vale? Ahora, yo como persona, como Germain, que soy un profesional y estoy trabajando como consultor, tengo unas reglas de usabilidad del software, ¿sí? Yo tengo que usar mi software comercial igualmente en entorno comercial. Yo no puedo utilizar ese software que estoy utilizándolo en el diplomado o en el curso en el entorno comercial. No lo puedo hacer porque Autodesk me va a penalizar. Es muy importante tener eso en cuenta. El departamento de cumplimiento de Autodesk tiene la capacidad por ley de solicitarle a cualquier persona en Colombia, porque la ley lo ampara, en proteger sus derechos de propiedad intelectual, ¿vale? Y ese punto es muy importante. Yo como profesional que no hago parte de una empresa y quiero trabajar con el software educativo para entregarle unos diseños a X o Y, no lo voy a poder hacer. Y si Autodesk pues, se entera por medio de su departamento de cumplimiento, pues puedo llegar a tener sanciones dependientes del software que utilice y el tiempo que llevo utilizando, ¿vale? Y ya por último, en el tema de las empresas, pues tenemos que tener un tema de cuidado con las versiones educativas en el entorno de la empresa de la constructora, ¿sí? Con el licenciamiento educativo y con el licenciamiento con seriales inválidos, como lo llama el fabricante en nuestro lenguaje coloquial colombiano, pirata, ¿sí? Todo software con serial inválido activado tiene unas políticas y el fabricante es aún mucho más certero con las compañías, con las personas naturales o jurídicas que utilicen este software, ¿vale? Entonces la recomendación de nosotros sería es siempre utilicen el software dependiendo del orden. Un ejemplo, si yo soy Fabián y creé la empresa Y, estoy haciendo un diplomado, tengo mi software educativo en mi computador personal, no tengo que generar ningún tipo de accionable con ese computador en mi empresa. La empresa me tiene que entregar a mí el software, o si en el contrato está establecido que yo he entregado el software, mi software tiene que ser comercial, ¿vale? Esas son las reglas de manera muy genérica al momento de utilizar el software de Autodesk, Germain, ¿sí? Y pues todas las personas que están en la sesión. Dice Ramiro, si la compañía adquiere licencia, ustedes ofrecen capacitación dentro del mismo costo. Nosotros hacemos un acompañamiento y un soporte técnico, Ramiro. ¿En qué sentido? El ejercicio y la unidad de consultoría y servicios, que es la que yo lidero en Baitec en Colombia,
se dedica a generar esas habilidades y en ocasiones se hace, dependiendo de la magnitud de la oportunidad, un cruce en costos, ¿sí? Puede que el curso, la formación en el flujo de trabajo que ustedes deseen tenga un costo de 10 pesos, me hago entender, $10. Y ustedes adquieren el software, por adquirir el software se genera un descuento sobre la formación que ustedes quieren. Es un punto muy importante y lo hablábamos cuando conseguimos este bonito proyecto de la mano de Germain y nuestra directora de Icon. Es formaciones en vivo, no cursos pregrabados con flujos de trabajo reales, ¿sí? Entonces, nosotros como Visor generamos esa propuesta ante nuestros clientes y ha sido muy bien recibida porque preparamos el plan de estudio de la formación basado en tu flujo de trabajo, no en una herramienta abierta. No te vamos a entregar un curso de Revit. Revit tiene 100.000 funcionalidades. No te vamos a entregar un curso de Civil 3D. No. Un curso o una formación basado en un flujo de trabajo real que sea medible en el momento de la implementación del flujo en la organización, ¿vale? Para que lo tengan presente. Dice Michael Muñoz Sánchez: si un estudiante quisiera empezar a implementar este tipo de tecnología en su vida profesional, ¿qué programa le recomendaría para empezar a aprender? Que identifique cuál es el programa de generación de contenido que más le dé sentido, ¿sí? O sea, si está en la línea de necesidad de Revit, que puede llegar a generarse incluso, que lo hemos hablado con Germain y con Marcela, Revit orientado a qué, Revit de infraestructura horizontal, en infraestructura vertical, no lo sé, ¿sí? Orientarse a qué herramienta de modelado me da sentido, pero estratégico es la nube, porque la nube le va a permitir a todos ustedes, y hablando en el índole personal, yo lo vi así cuando empecé a hacer procesos en organizaciones, es, yo si manejo la nube me puedo comunicar con todas las personas en las organizaciones. Yo soy arquitecto de profesión, ¿sí? Ustedes son ingenieros, pero yo les puedo explicar cómo pueden gestionar su proyecto con esa lógica de comunicación. Es aprender un nuevo idioma. Si tú, funciona esa lógica, entre más idiomas tú tengas, tienes la capacidad de expresar tus ideas. En la lógica de la gestión de proyectos, si tú tienes conocimiento, por ejemplo, en Project Management sin herramientas y lo cruzas con un tema de nube, pues vas a ser mucho más poderoso al momento de transmitir tus ideas y que tu trabajo tenga un impacto mayor, ¿sí? Entonces, yo lo orientaría así, ¿sí? Que si yo fuese estudiante, si hubiese tenido esta oportunidad en la universidad donde yo estudié, en donde me abría en el espacio, creo que me hubiese gustado que me dijeran eso. Que aparte del manejo de la herramienta en sí de generación de contenido, ¿cómo puedo generar habilidades en estructurar el proyecto, comunicarlo de una manera gráfica decente y concreta para mejorar mis capacidades de conseguir trabajo o de vender el proyecto si yo soy el propietario de eso? Otra pregunta dice: ¿han valorado una relación costo-beneficio al utilizar el software comparado a los métodos corrientes? Sí, claro que sí. Todo tiene que ser comparado, independiente de cuál sean mis horas hombre en la ejecución de un proyecto. Esto es un KPI que tienen que generar todas las organizaciones con las herramientas que tenga hoy, ¿sí? Y si yo implemento algún tipo de herramienta, y no estoy hablando de software netamente, muchos procesos, pero aplica para esos procesos, ¿sí? Siempre se debe generar esa determinación, porque con base en esos indicadores o KPIs, como los quieran utilizar las organizaciones, yo tengo la capacidad de argumentar el por qué la tecnología me está haciendo más eficiente, y con base en esa eficiencia yo puedo calcular el retorno de inversión sobre la adquisición de la implementación de procesos o capacitaciones con flujos de trabajo para un consultor como Visor, y la adquisición de software también para un distribuidor como también lo tiene Visor en el nivel de venta de software, ¿sí? Es fundamental eso. Yo tengo que tener la capacidad de comparar, ¿sí? Dice: ¿qué costo tiene la adquisición de Autodesk con Revit y AutoCAD? Bueno, este es un tema de índole comercial. Nosotros la intención que tenemos es, de la mano del equipo de la gerencia comercial de Visor en la línea de arquitectura e ingeniería, entregarles unos beneficios a ustedes, ¿sí? No tengo yo la capacidad de decir el porcentaje en el beneficio, ¿sí?
qué queremos hacer y lo van a tener ustedes en disposición. Ese bundle, esa información de manera oficial, en donde ustedes vean que el AutoCAD cuesta $10, estoy suponiendo, y que lo tomen así, el AutoCAD cuesta 10, el Revit cuesta 12, pero la colección que incluye el AutoCAD y Revit y otros software más cuesta 9, perdón, 11. ¿Sí? La intención es hacerlo, nosotros lo vamos a compartir de manera oficial para que ustedes lo puedan llegar a ver en un comunicado y pues hacer esa alianza con iCun de la mano de Marcela y con las personas que están ahí y de Germán. Ahí quisiera, Fabián, aprovechar justamente ya que nos das la apertura al tema, para todos los que nos están acompañando, informarles que próximamente desde los canales oficiales de iTunes, como bien nos menciona Fabián y con Bysoft, esperamos estarles comentando cuáles podrían ser estos beneficios en los temas de curso o de licenciamiento para asociados a iCun. Estamos madurando el tema justamente como lo dice Fabián para que quede oficialmente presentado. Entonces en los canales oficiales de la asociación próximamente les estaremos contando y de repente en los siguientes módulos esperamos también estarles haciendo conocer cuáles serían esos temas una vez queden oficializados entre las dos partes, pero queremos que sepan justamente que se está trabajando en el tema y que este es justamente un abrebocas de lo que puede ser esa opción de algunos beneficios para quienes se encuentren con la asociación vinculados. Sí, ya llegará el momento de emitir esa información de la mano realmente del equipo de iCun oficial, ¿sí? Pero se está trabajando en eso y ustedes van a acceder a esa información. Y está hecho con la intención que sea muy útil, ¿sí? Que ustedes lo monten en flujos de trabajo. El reto como lo hablamos en su momento, de un Revit horizontal lo estamos trabajando y llegará el momento en que les compartan esa información de manera oficial, ¿vale? Y otros cursos que les den sentido. Dice, por último, están diciendo que Michael, con mucho gusto, dice Ramiro Ortiz, el módulo del cual no lo llamado Takeoff se refiere a material Takeoff. No, es una operación, básicamente es un software de gestión de información en el despegue del proyecto para hacer mediciones. ¿Sí? Ese es el alcance como tal de Telma, de manera general. ¿Sí? Entonces creo que eso sería todo. Vale, sí, creo que con eso hemos barrido las diferentes inquietudes de quienes nos acompañaron. Marcela, así ya procederíamos a dar cierre a la sesión, agradeciendo a todos los que nos escucharon, las inquietudes adicionales que puedan tener, nos las pueden transmitir quienes nos están acompañando en los módulos. Ahí tenemos el grupo de chat donde pueden transmitir inquietudes adicionales que podemos hacer la triangulación para que nos den la respuesta oficial. No responder nosotros directamente, sino nos pueden dar la respuesta completa desde Bysoft. E invitarlos a que estaremos en los próximos meses desde los grupos de iCun. Les estamos compartiendo quienes nos están acompañando lo que sería el módulo 3 y módulo 4 de estos temas metodológicos de BIM y como lo hemos venido ya anunciando el día de hoy, van a madurar en estos temas prácticos ya de uso de herramienta para quienes quieran aprender a usar las herramientas con enfoque práctico, como nos lo ha dicho Fabián. Entonces eso viene como parte de lo que estamos trabajando, que se vinculen a la asociación, que nos acompañen en los siguientes módulos de BIM y bueno, seguiremos en esta serie de presentaciones a futuro con esta clase de tema de herramientas y condiciones prácticas de diversos temas de proveedores comerciales, pero que traen justamente este tipo de soluciones de industria, sobre todo estas que están muy apegadas y de mucho uso en Colombia. Adelante, Marcelo. Marcelo, hay otra pregunta, Fabián, que nos hace, quienes no somos egresados de la Nacional, ¿podemos participar de esos cursos? La respuesta es sí, sí se puede participar de los cursos, de los módulos que viene presentando el tema de iCun y tanto lo que a futuro venga a desarrollar Bysoft, sí se puede presentar. Hay unas tarifas diferenciales dependiendo de si se es asociado, si es egresado o si no lo es.
pero sí pueden consultar, entonces a través de los canales de ICUN pueden solicitar la información oficial. Vale, con gusto. Bueno, creo que con eso entonces damos cierre a la sesión, Fabián. Muchas gracias por habernos Discúlpame, es que acompañado. no tenía micrófono, pero ya ahora otra vez. Muchas gracias a Hola, ahora todos por sí, su participación. bienvenida. Gracias, muchas gracias Fabián y Germain. Sí, como decía Germain, los invitamos al siguiente módulo que tendremos desde el 12 de agosto al 14, donde vamos a tener ya el desarrollo del plan de ejecución de BIM, PB aplicado a proyectos de infraestructura, y el siguiente que sería el ejercicio práctico con plataforma de ambiente común de datos. Entonces, pues los invitamos a que participen y como decía Germain, pues les estaremos informando cualquier noticia referente a, pues, a todo lo que podamos hacer con Autodesk. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen día. Buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias.